En un primer video hablamos sobre la ley penal en general. Hoy abordaremos el tema sobre el ámbito de aplicación territorial o lo que se conoce también como validez espacial de la ley. Una primera pregunta sería, ¿en dónde se va a aplicar la ley penal y en dónde tiene vigencia la misma? El principio de territorialidad establece que no importa el bien jurídico tutelado que se haya vulnerado o la nacionalidad de la persona que haya vulnerado dicho bien, la ley penal que se va a aplicar es la del territorio nacional siempre y cuando el hecho haya sido cometido en el mismo. Hay algunas excepciones, por ejemplo, los cargos diplomáticos que se regulan a partir del artículo 31 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. A ellos no se les puede aplicar la jurisdicción penal. Bueno, pero la respuesta tampoco es tan simple. Recordemos que los estados cuentan con sedes consulares, sedes diplomáticas, espacio aéreo, espacio marítimo, zonas de adyacencia e inclusive naves y aeronaves con matrículas reconocidas en estados que se conocen como estados receptores. ¿Qué pasa con ellos? Aquí empezamos a hablar sobre la extraterritorialidad de la ley penal. Hay un principio que se llama territorio flotante o de bandera que nos da la pauta a la respuesta de la pregunta inicial. Si la pregunta es ¿dónde se ejerce o dónde tiene validez la ley penal? La respuesta no es el territorio. La respuesta es dónde el Estado ejerza soberanía. Este principio de territorio flotante nos enseña o nos explica que si el Estado tiene sedes consulares, por ejemplo, territorios en otros estados, pues la soberanía flota juntamente con la ley y entonces se aplicaría la ley del Estado en el Estado receptor. Por otra parte, también, si hay matrículas reconocidas por parte de otros estados en naves o aeronaves, la ley penal también se va a aplicar en ellas. Esa es la parte del principio que se denomina de bandera. Hay dos convenios que nos dan un poco de luz en cuanto a qué debemos de entender por soberanía y en cuanto a las cuestiones de territorialidad. El primero es el Convenio de Chicago, el llamado Convenio de Aviación Civil Internacional, que establece que se debe de entender por territorio, y por otra parte también existe el Convenio de Tokio, llamado también Convenio sobre Infracciones o Actos Cometidos en Aeronaves. Estos dos convenios dan las pautas en todo caso de lo que se debe de entender por territorialidad por una parte y cómo se aplica la ley penal a partir de la soberanía del Estado por la otra. Por otra parte, también es interesante cómo la Corte de Constitucionalidad ha establecido la base de la territorialidad a partir de una sentencia, la 1441-2006, que estableció que no importaba en los hechos del caso que se hayan firmado los cheques en Guatemala y que el resultado haya estado en Estados Unidos o que no se hayan podido cobrar en Estados Unidos o que el negocio no se haya podido realizar allá. La acción antijurídica se hizo en el territorio guatemalteco y entonces es en el territorio guatemalteco donde se tenía que juzgar a la persona. Esta sentencia nos da un poco de luz también en cuanto a la jurisdicción interna del Estado. Si una persona comete el delito en un departamento diferente a donde se presenta la denuncia tiene que ser trasladada al departamento en donde se cometió el delito. Por darles un ejemplo, si una persona inicia un juicio ejecutivo de alimentos en Quetzaltenango, pero al momento de hacerle el requerimiento de pago se hace el requerimiento en Mazatenango, pues tendría que ser en Mazatenango donde se conozca el caso por negación de asistencia económica. ¿Por qué? Porque es en el momento del requerimiento del pago y que no se realiza que se comete el delito. El proceso estaba en Quetzaltenango, pero el delito se comete en Mazatenango, de tal forma que entonces el expediente tendría que ser trasladado del Ministerio Público de Quetzaltenango a Mazatenango para que se conociera en ese departamento, en el juzgado de primera instancia penal o en el juzgado de paz penal correspondiente. Por otro lado, cuando se habla sobre la legislación nacional, habría que hacer un análisis de los artículos 5 y 6 del Código Penal. En los artículos 5 y 6 están las excepciones precisamente de la extraterritorialidad. Dicho sea de paso, es interesante analizar el artículo 6 porque ante la lectura del mismo, pues se infringe un principio de derecho procesal penal que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Hay que leer el artículo 6 en cuanto a que se establece que
la persona será juzgada no importando si tuvo una sentencia condenatoria o absolutoria en el otro estado. Hay una excepción más también al principio de territorialidad y es el llamado principio universal o de derecho mundial. Hay un acuerdo entre los estados, hay un convenio internacional entre los estados y que determina que si se cometen algunos delitos específicos se podría juzgar en un territorio diferente. Estamos hablando de el llamado Estatuto de Roma o Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por vía de este estatuto, si un estado solicita o cree que no tiene las condiciones para juzgar a una persona en su territorio, puede someter a esa jurisdicción el conocimiento del caso en delitos, por ejemplo, como genocidio o delitos contra la humanidad o llamados de lesa humanidad. Bueno, eso es todo en cuanto al ámbito de aplicación territorial de la ley penal.